Yo pago todo, suéltela, dice el vaquero al ver a su hermana desaparecida. Mateo Villalobos había recorrido caminos polvorientos durante 2 meses enteros antes de finalmente oír una palabra sobre el paradero de su hermana. Cada noche dormida sobre cuero frío. Cada madrugada pasada con los ojos abiertos, en medio de la nada. Cada puerta que le cerraron en la cara. Cada vecino que desviaba la mirada al ser preguntado. Todo eso se había acumulado dentro de él, como arena dentro de una herida abierta. Cuando un arriero de paso mencionó, casi sin querer, que había visto a una muchacha de cabellos rizados y sonrisa amplia, trabajando en una tienda de abarrotes de un poblado a 2 días de camino de allí, Mateo ni siquiera esperó a que el hombre terminara la frase antes de pagar lo que debía, tomar las riendas del caballo y partir. Fue una tarde de sol rasante cuando vio a Elena. El polvo de la calle principal aún flotaba en el aire caliente cuando la reconoció al otro lado de la plaza. Ella estaba apoyada en un pilar de madera desgastada, usando el vestido amarillo que su madre había cosido años atrás, y sonreía ante lo que un hombre gordo y bien vestido a su lado decía. Una sonrisa fácil, tranquila, completamente fuera de lugar, en una mujer que, según Mateo había creído durante 2 meses, estaba perdida o en apuros. El corazón se le apretó antes de que cualquier pensamiento claro se formara en su cabeza. Cruzó la calle sin dudar, golpeó la mano contra el barril de madera entre los dos y arrojó allí la bolsa de pesos que cargaba desde que había salido del rancho. Las monedas tintinearon dentro del cuero. La voz le salió ronca, cargada de meses de angustia. Yo pago todo. Suéltela. Elena se puso roja del rostro al cuello. Sus ojos brillaron, pero no era de alivio. La tarde entera de aquel día había sido tranquila hasta ese momento. Elena Villalobos estaba organizando las cuentas del turno de la tarde con don Ramiro, cuando oyeron el ruido de cascos acercándose por la calle polvorienta. Ella ni levantó los ojos del cuaderno. Se había acostumbrado al ir y venir de arrieros y vendedores que pasaban por el poblado de Agua Escondida todos los días. Solo cuando don Ramiro dejó de hablar a media frase, ella levantó la vista y lo vio llegar. Mateo estaba diferente de cuando ella había partido, más delgado, con ojeras profundas y el cabello largo y oscuro pegado a la frente de sudor. La chaqueta de cuero estaba cubierta de polvo rojizo de los caminos, el sombrero gastado ladeado como siempre estaba cuando él se ponía tenso. Ella reconoció cada detalle de su hermano, con la precisión de quien pasó la infancia entera al lado de esa persona, y al mismo tiempo sintió como si estuviera mirando a un extraño que había decidido avergonzarla frente a todo el poblado. La bolsa de pesos cayó sobre el barril con un golpe seco. Yo pago todo, suéltela. Por un segundo Elena no pudo hablar. Luego la ira le llegó de golpe, caliente y seca como brasa. ¿Qué es esto, Mateo? Su voz salió baja, controlada, del tipo que asusta más que un grito. ¿Te volviste loco? Elena, vente conmigo ahora. Mateo no desvió los ojos del hombre a su lado. ¿Cuánto es la deuda? La pago. Don Ramiro levantó las manos con una sonrisa tranquila y calculada, dando un paso atrás como si quisiera mostrar que no había ningún problema. Muchacho, cálmate, no hay ninguna deuda. Tu hermana trabaja aquí por voluntad propia. Puedes preguntarle a cualquiera del poblado. Mateo. Elena se levantó del cajón donde estaba sentada y se puso justo frente a su hermano, con las manos apretadas a los lados del vestido. No estoy presa. Estoy trabajando. Me fui porque quise. La expresión en el rostro de Mateo cambió lentamente. La certeza se fue y en su lugar quedó algo que no sabía muy bien cómo nombrar. ¿Por qué te fuiste sin decir nada? Sin dejar una palabra, sin mandar un recado. Papá está enfermo, Elena. Pregunta por ti todos los días. Algo pasó por su rostro, demasiado rápido para ser identificado. Ella desvió la mirada por un segundo, luego volvió a mirarlo. Esta conversación no es para tenerla aquí en la calle. Recogió la bolsa que estaba sobre el barril y se la devolvió. Toma tu dinero. Y se fue sin mirar atrás. Mateo se quedó parado en medio de la calle con la bolsa en la mano, don Ramiro aún al lado del barril,
y la sensación de que había cometido un gran error, muy grande, de una manera que aún no lograba ver con claridad. Esa noche, Mateo alquiló un cuarto en una pensión pequeña que estaba en una casona de ladrillo rojo a la entrada del villorrio. La dueña del lugar, doña Socorro, era una mujer de cabello blanco recogido en un moño firme, ojos vivos y la habilidad natural de saberlo todo sobre todos sin parecer nunca entrometida. Ella puso el plato en la mesa sin hacer preguntas, pero cuando Mateo dijo que estaba buscando a su hermana, asintió lentamente como quien ya lo sabía. La Elena. Acomodó la servilleta al lado del plato sin prisa. Buena muchacha, trabajadora. Llegó aquí hace 2 meses y poco con un atado de ropa y una cara de quien no estaba dispuesta a contar nada a nadie. ¿Usted sabe de dónde vino? No pregunté, no es mi costumbre. Doña Socorro lo miró con ese tipo de atención que no juzga, pero no deja pasar nada. Lo que sé es que ella vino por su cuenta. Le pidió trabajo a Ramiro el primer día, y desde entonces no falta, no se queja, no causa problemas. Una breve pausa. Eso es raro por aquí. Mateo removió los frijoles sin comer. ¿Y ese Ramiro? ¿Qué clase de hombre es? Doña Socorro se quedó un momento sin responder. Dobló el paño de cocina que tenía en la mano con una atención que parecía excesiva para la tarea. Hombre de negocios, dijo por fin. Compra y vende. Tiene socios por ahí. Es educado cuando hay gente delante. Se detuvo. Lo demás tendrás que descubrirlo tú solo. Mateo levantó la mirada hacia ella. Hay algo que usted no me está contando. Doña Socorro lo miró por un segundo. Luego tomó el paño de cocina y se fue a la cocina. Come antes de que se enfríe. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Mateo no durmió bien esa primera noche en Agua Escondida. Se quedó acostado en el colchón de paja del cuarto pequeño, con los ojos fijos en el techo de madera oscura, tratando de ordenar los pensamientos que se negaban a acomodarse. La imagen de Elena con esa sonrisa volvía siempre, y cada vez que volvía, dolía de una manera diferente. No era celos, se decía a sí mismo, era preocupación, era responsabilidad. Desde que su padre había enfermado hacía casi 2 años, él era el único que sostenía todo. El rancho, las cuentas, las decisiones, las mentiras necesarias para que el viejo no se desesperara aún más de lo que ya estaba. Y había una mentira en especial que pesaba más que todas las demás juntas. La deuda había comenzado 3 años antes, en un período de sequía que dejó el pasto amarillo y el ganado flaco. Su padre, Aurelio Villalobos, un hombre honrado que había construido el rancho con sus propias manos a lo largo de décadas, no era del tipo que pedía ayuda. Pero cuando el pozo principal se secó en pleno julio y los becerros comenzaron a debilitarse, tomó una decisión sin consultar a nadie. Buscó a don Ignacio Mendoza, el hombre más próspero de la región, dueño de tierras que llegaban hasta donde alcanzaba la vista, y pidió un préstamo. Mateo solo supo de la deuda después de que su padre enfermó y quedó postrado en cama. Encontró el contrato en un cajón del escritorio mientras buscaba el talonario de otra cuenta cualquiera. Se sentó en la silla del despacho y lo leyó todo 3 veces, con esa frialdad involuntaria que uno adopta cuando recibe una noticia que no puede ser buena. La cantidad era alta, los intereses eran aún mayores, y el plazo había vencido hacía 6 meses. Él fue personalmente hasta Ignacio Mendoza. Llevó los documentos del rancho, la cuenta del ganado, todo lo que tenía para demostrar que la propiedad tenía valor. El hombre lo recibió en una sala grande con muebles pesados y un ventilador de techo que giraba demasiado lento para aliviar el calor. Escuchó todo con las manos cruzadas sobre el pecho. Cuando Mateo terminó de hablar, Ignacio Mendoza sonrió de un lado de la boca. Su padre es un buen hombre, Mateo, y yo tengo consideración por la familia de ustedes. Es por eso que tengo una propuesta razonable. La propuesta era el matrimonio de Elena con el hijo mayor de Ignacio, un muchacho de unos 25 años que Mateo apenas conocía de vista. A cambio, la deuda se cancelaría por completo, sin intereses, sin plazo, sin nada. El rancho quedaría intacto.
El padre estaría tranquilo. Mateo se había ido sin responder. Estuvo una semana entera sin dormir bien, caminando de un lado a otro del corredor en la madrugada, sopesando cada lado de la cuestión como si la vida entera dependiera del equilibrio de esa balanza invisible, y de cierta forma dependía. Cuando aceptó, fue por escrito, en una carta seca y formal que le envió a Ignacio sin siquiera sentarse a la mesa a hablar primero con su hermana. Hasta hoy no sabía explicarse por qué. Tal vez porque en el fondo pensaba que la estaba protegiendo. Tal vez porque el miedo a perder el rancho había sido tan grande, tan inmediato, que el resto había desaparecido. Tal vez simplemente porque Mateo Villalobos era un hombre que tomaba decisiones difíciles solo desde hacía demasiado tiempo y había olvidado, en algún momento, que no todas las decisiones eran solo suyas para tomarlas. Elena había encontrado esa carta. Él no sabía cuándo, no sabía cómo, pero cuando despertó esa mañana y fue a tocar a la puerta del cuarto de ella y el silencio del otro lado respondió, supo, en el fondo del estómago, exactamente por qué ella se había ido. En los 3 días siguientes, Mateo observó a su hermana desde lejos. Se sentaba en una banca cerca de la plaza o se apoyaba en una pared afuera de algún establecimiento, con el sombrero calado sobre los ojos, viéndola entrar y salir de la tienda de abarrotes de don Ramiro. Ella cargaba cajas, organizaba estantes, hablaba con los clientes con una naturalidad que nunca le había visto en el rancho. Allí, lejos de casa, lejos de las exigencias y las expectativas y las decisiones tomadas en su nombre, parecía una persona diferente, más ligera, como si algo que había cargado en los hombros durante años lo hubiera dejado a la orilla de cualquier camino. Eso le dolió a él de una manera que no esperaba. Había una mujer mayor que siempre aparecía por la mañana en la tienda, una señora menuda de pelo blanco y falda larga, que se quedaba conversando con Elena por unos buenos minutos antes de recoger las compras e irse. En un momento, Mateo vio a la vieja tomar la mano de Elena con las 2 manos y decir algo que hizo que su hermana bajara la cabeza. No se podía saber si era tristeza o agradecimiento. Probablemente los 2 juntos. Al 4.º día, Mateo decidió intentarlo. Esperó la hora en que Elena salía a almorzar, cuando cruzaba la calle hacia la tienda de la señora que vendía itacates, y se puso en su camino. ¿Puedo caminar contigo? Ella no se detuvo, pero tampoco se desvió. No tengo cómo impedírtelo. Caminaron en silencio por un momento. Mateo ajustó el sombrero sin saber bien qué hacer con las manos. Llevo aquí 4 días y no has venido a hablar conmigo. No me pediste que viniera. Me echaste dinero en un barril enfrente de mí como si yo fuera mercancía. Dijo sin enojo, solo con un cansancio que era peor. ¿Por qué iba a correr detrás de eso? Tenía miedo, Elena. 2 meses buscándote sin saber si estabas bien. Estoy bien. Puedes ver que estoy bien. Puedo. Mateo se detuvo en medio del camino. Ella se detuvo también, volteada hacia el frente sin mirarlo. Pero desapareciste sin decir nada, sin una palabra siquiera. Ella se giró despacio y lo miró por un tiempo que pareció largo. Tú sabes lo que encontré. No era una pregunta. Mateo sintió el calor subirle por el cuello. Elena, tú sabes. Ella siguió andando. No tenemos que fingir que tú no sabes. Él se quedó parado en medio de la calle con las palabras atragantadas en la garganta. Cuando regresó a la pensión esa tarde, doña Socorro estaba barriendo el pasillo y lo miró por encima del hombro con esa expresión callada de quien percibe más de lo que habla. Él pasó sin decir nada y cerró la puerta del cuarto con más fuerza de la que pretendía. Esa misma tarde, Mateo fue a la peluquería al fondo de una calle de tierra apisonada, donde, según doña Socorro, se juntaban los hombres del villorrio cuando no tenían nada más que hacer. El peluquero, un hombre de unos 50 años llamado Eloy, tenía un modo de llevar las conversaciones que hacía que la gente hablara más de lo que pretendía. Mateo se sentó en la silla y dijo que quería un corte sencillo. Mientras las tijeras trabajaban, dejó que las palabras salieran naturalmente, como si no fuera nada del otro mundo.
Esa tienda de abarrotes de don Ramiro es gran negocio, ¿eh? Parece muy movida. Eloy hizo un sonido vago con la garganta. Es la más grande del Villorrio, desde hace tiempo. ¿Tiene socios? Una pausa breve en el ritmo de las tijeras. Todo hombre de negocios tiene socios. Eloy pasó el peine con cuidado. ¿Por qué lo preguntas? Curiosidad. Mateo observó su propio reflejo en el espejo manchado de enfrente. Mi hermana trabaja allí. Quiero saber con quién está tratando. Eloy terminó el corte antes de responder. Sacudió el paño del hombro de Mateo con esa palmadita seca que da el peluquero, fue al mostrador a buscar la loción y tardó un segundo más de lo necesario antes de volver. Ramiro siempre estuvo ligado a Ignacio Mendoza, ese que tiene los ranchos por allá del lado de los azufres. Desde antes de que existiera esta tienda, esos dos se entienden. Mateo recibió la información sin dejar que nada se le viera en la cara. Ignacio Mendoza. El mismo hombre que tenía la deuda de su padre en las manos, el mismo hombre que había propuesto el matrimonio de Elena como pago. ¿Y conoce usted a Ignacio Mendoza? Lo conozco de vista. Eloy tomó el dinero que Mateo puso en el mostrador y lo guardó en el delantal. Todo el mundo por aquí lo conoce. Hombre que llega antes de que lo llamen y se va después de que todos ya querían que se fuera. Hizo una pausa. Aparece por aquí de vez en cuando. La última vez fue hace unas 3 semanas. Mateo se puso el sombrero de nuevo en la cabeza, despacio. Gracias por el corte. De nada. Eloy lo vio salir por la puerta con una expresión que no era exactamente preocupación, pero se le acercaba. La duda que se había sembrado en la cabeza de Mateo esa tarde fue creciendo a lo largo de la noche. Se quedó en una mesa del fondo de la tienda, con un vaso de agua enfrente, observando las conversaciones ajenas, sin participar en ninguna. El villorrio de agua escondida era lo suficientemente pequeño para que todo el mundo supiera de los negocios ajenos y lo suficientemente grande para que esos negocios siguieran haciéndose sin mayores apuros. Pero había algo en la presencia de Ignacio Mendoza en ese lugar, tan cerca de la hermana que había huido exactamente de él, que no encajaba como coincidencia. La coincidencia encontró una explicación al día siguiente, por medio de una niña. Era una niña de unos 8 años que jugaba al avioncito sola en la banqueta frente a la tienda de abarrotes cuando Mateo pasó. Él iba saludando y ella levantó los ojos de la piedra que tenía en la mano con esa curiosidad franca que los niños pequeños tienen sin saber que están siendo curiosos. «Tú eres el hermano de Elena». «Lo soy». Mateo se detuvo. «¿La conoces?» «Todos los días me da una galleta cuando paso». La niña señaló la tienda de abarrotes. «Don Ramiro le dijo a mi mamá que ella es una garantía buena». Mateo mantuvo la expresión tranquila en la cara, mientras por dentro algo se le contraía. «¿Ah, sí? ¿Qué quiso decir con eso?» La muchacha encogió los hombros con la despreocupación de quien no tiene idea del peso de las palabras que está repitiendo. «No sé. Mi mamá se rió y dijo que un hombre de negocios siempre habla así». Volvió al avioncito. «Chao». Mateo se quedó parado en la banqueta por un momento. Luego siguió adelante sin prisa, pero con el pensamiento acelerado. Garantía buena. En una conversación entre 2 hombres de negocios, sobre la hija de un ranchero endeudado que había aparecido en el poblado sola y sin familia cerca. Necesitaba saber más, y sabía exactamente dónde buscar. El nombre del hombre era Silverio. Mateo se enteró de que había trabajado en la tienda de abarrotes hasta poco antes de que Elena llegara, cuando lo echaron en una situación que todavía lo enfurecía solo de recordarlo. Doña Socorro había mencionado el nombre de pasada sin dar muchos detalles, pero dijo que vivía en una casa pequeña, al final de la calle del Pozo, que ahora trabajaba reparando cercas en los ranchos vecinos y que no guardaba buen recuerdo de don Ramiro. Mateo lo encontró una mañana, sentado en el porche con los pies descalzos, reparando una rienda de cuero. Silverio era un hombre de unos 40 años, hombros anchos, cabello oscuro ya canoso en las sienes, con una expresión que mostraba que la vida no había sido sencilla en los últimos años. Cuando Mateo se presentó y dijo que era hermano de Elena, Silverio se quedó callado un momento.
Lo recorrió con la mirada de arriba a abajo y señaló una silla recargada contra la pared. «Siéntate». Mateo se sentó. Esperó. «Te vi llegar el primer día». Silverio no dejó de trabajar en la rienda. Esa escena del barril se comentó en todo el poblado. «Lo sé, la mano me falló». «Fallaste mucho, pero entiendo el motivo». Silverio dio una puntada firme en el cuero. Cuando un hombre pasa demasiado tiempo buscando a alguien que ama, la cabeza llena los espacios vacíos con las peores historias posibles. Mateo no respondió de inmediato. Era demasiado verdad para necesitar comentario. «¿Qué sabes de Ramiro?», preguntó al cabo de un momento. Silverio soltó la rienda y se recostó en la silla. Miró a la calle como quien está evaluando hasta dónde llegar. «Yo trabajé allí 6 años. 6 años cargando cajas, abriendo temprano, cerrando tarde. Nunca falté ni un solo día. Cuando él necesitó dinero rápido para cubrir un negocio que salió mal, vendió la mitad del inventario sin avisarme. Estuvo 2 meses sin pagarme bien, y cuando fui a cobrarle, me dijo que estaba siendo ingrato y que había otros que harían el trabajo por lo que él ofrecía. Una pausa larga. Me fui con un mes de sueldo y un coraje que no se me ha quitado hasta hoy». «¿Y sus negocios?». Silverio lo miró con atención redoblada. «¿Por qué quieres saber?». «Porque mi hermana está ahí dentro y tengo motivos para creer que no es casualidad». El hombre se quedó callado un rato. Se pasó la mano por la nuca, miró el piso de tierra apisonada del porche, luego volvió los ojos a Mateo. «Ramiro anda con la caja apretada desde hace tiempo. Apostó en unos negocios de arrendamiento que no prosperaron. Le debe a Ignacio Mendoza desde antes de que yo me fuera de ahí». Hizo una pausa. «Cuando tu hermana apareció pidiendo trabajo, fue diferente de lo habitual. Yo aún tengo contacto con el muchacho que hace las cargas para la tienda de abarrotes. Él me contó que, el día en que ella llegó, Ramiro salió más temprano y regresó tarde, y que al día siguiente había llegado una carta de los azufres». Mateo sintió el estómago endurecerse. «De los azufres, donde Ignacio Mendoza tiene los ranchos». «Sí». Silverio tomó la rienda de nuevo y continuó la puntada. «No sé qué decía esa carta, pero sé que a partir de ahí Ramiro trató a tu hermana diferente de cualquier otro empleado que haya pasado por allí, con una atención que no es de patrón a empleado, es de hombre que tiene algo valioso prestado por otra persona». Las palabras quedaron en el aire entre los dos por un buen rato. «Garantía», dijo Mateo en voz baja. Silverio asintió despacio, sin decir nada más. Mateo se pasó toda la tarde caminando por el poblado sin rumbo fijo, dejando que los pensamientos se acomodaran solos, como sedimento asentándose en el fondo de un vaso. Lo que había llegado hasta él pieza por pieza empezaba a formar un dibujo que no le gustaba nada ver. Ramiro le debía a Ignacio. Ignacio tenía la deuda del rancho de los Villalobos. Elena había huido del rancho y llegado al poblado donde trabajaba Ramiro. La coincidencia era demasiado grande para ser coincidencia, pero había una parte que todavía no encajaba. Elena había elegido venir acá. Había pedido trabajo por su cuenta, sin saber nada de esto. Entonces, o Ignacio se había enterado de alguna forma de que ella estaba ahí, o Ramiro la había reconocido y avisado al socio. De cualquier modo, la presencia de Elena en Agua Escondida se había convertido, sin que ella lo supiera, en una ventaja en manos de hombres que no tenían ninguna buena intención. Lo peor era que Mateo no podía simplemente tomar a su hermana del brazo e irse. Ella era una mujer adulta que había elegido estar ahí. Le tenía rabia a él, rabia justificada, y no iría a ningún lado porque él se lo ordenara. Además, irse sin resolver el asunto de la deuda no resolvería nada. Ignacio Mendoza seguiría con el contrato en la mano, el plazo seguiría corriendo y el rancho continuaría en riesgo. Necesitaba hablar con Elena, de verdad, esta vez, sin prisa, sin dinero sobre la mesa, sin orgullo de hermano mayor. La buscó al final del día, cuando cerraba la tienda de abarrotes. Esperó en la banqueta de afuera hasta que ella salió por la puerta, con el atado del delantal bajo el brazo y el cabello suelto del moño que usaba para trabajar. Cuando ella lo vio, se detuvo una fracción de segundo antes de seguir caminando. «Elena»,
Necesito hablar de verdad. No voy a pedirte que vuelvas. Solo necesito que escuches lo que tengo que decir. Ella caminó unos pasos más. Luego se detuvo y se quedó de lado hacia él, sin darse la vuelta del todo. ¿Dónde? En algún lugar fuera de la calle. Ella miró al frente por un momento y luego empezó a caminar de nuevo. Ven, lo llevó hasta una banca de madera al fondo de la plaza central, detrás de una ceiba vieja, cuyas raíces levantaban el piso de piedra a su alrededor. Se sentaron con un espacio entre los dos que era pequeño en tamaño, pero inmenso en todo lo demás. La luz del atardecer lo pintaba todo de naranja y ocre, y al fondo del poblado una campana de capillita dio las 3 de forma lenta y sin prisa. «Habla», dijo ella. Mateo se quitó el sombrero y pasó los dedos por el cabello mojado de sudor. No sabía muy bien por dónde empezar. Había ensayado esa conversación toda la noche, repasando palabra por palabra, y ahora todo había desaparecido. Encontré el contrato de la deuda de papá, después de que él cayera enfermo, comenzó. Era con Ignacio Mendoza. Una cantidad alta. Con los intereses que se fueron acumulando, se hizo aún más grande. Intenté renegociar. No aceptó. Elena se quedó mirando las raíces de la ceiba. No dijo nada. Me ofreció una salida, dijo que cancelaba todo si... Mateo se detuvo. Tragó saliva. Si te casabas con su hijo. Ella cerró los ojos por un segundo. Lo sé, dijo en voz baja. Fui un cobarde, Elena. No debía haber aceptado sin hablar contigo. Sabía que estaba mal desde el principio. Pero el miedo a perder el rancho, a ver a papá descubrir la situación estando enfermo como estaba, negó con la cabeza. Eso no es excusa. Sé que no lo es. Ella abrió los ojos y lo miró por primera vez en esa conversación. ¿Por qué no me contaste de la deuda? Su voz estaba controlada, pero había algo quebrándose por debajo. Yo pude haber ayudado. Pude haber intentado trabajar, conseguir dinero de algún modo, qué sé yo. En cambio, decidiste venderme como si fuera un pedazo de tierra. Lo sé, lo sabes. Ella movió la cabeza despacio. Dices que sabes, pero no tienes idea de lo que fue despertar de madrugada con esa carta en la mano y darte cuenta de que el hermano que yo respetaba había decidido mi vida entera sin preguntarme nada, sin siquiera mirarme a los ojos. Mateo se quedó en silencio. No había nada que decir que hiciera aquello más pequeño de lo que era. Lloré toda la noche, continuó ella con la voz más fina ahora. No de tristeza, de rabia. Una rabia que nunca sentí por nadie. Miró sus manos en el regazo. Cuando el sol empezó a clarear, tomé lo que podía cargar y me fui. Ni siquiera la carta dejé porque no sabía qué escribir. Debiste haber dejado algo, Elena. Cualquier cosa. Papá firmó un préstamo sin decirme, y tú aceptaste un matrimonio sin consultarme. Lo miró de nuevo. En esta familia yo era la única que no sabía nada, así que no vengas a hablarme de responsabilidad. El golpe de esas palabras fue silencioso, pero Mateo lo sintió como si lo hubieran empujado hacia atrás. Ella tenía razón, cada una de las palabras, y él no tenía ningún argumento que fuera más fuerte que eso. Está bien, dijo finalmente con la voz baja. Tienes razón. Ella encaró a su hermano por un largo momento, como si probara si había alguna trampa en esas palabras, como si no confiara en que él fuera capaz de decir eso sin un pero enseguida. No lo había. Él se quedó callado. Ella asintió despacio, giró el rostro hacia un lado y se quedó mirando la plaza. Los niños jugaban cerca de la fuente vieja. Un perro dormía a la sombra de un árbol. El pueblo seguía su ritmo tranquilo de atardecer, como si aquellas dos personas en una banca no estuvieran en medio de algo que podría cambiar muchas cosas. «¿Qué vas a hacer con la deuda?», preguntó ella después de un rato. «Aún no lo sé». Mateo se puso el sombrero de nuevo. «Pero hay algo que descubrí hoy que necesito contarte». Y contó todo. Lo que había sabido con Eloy, con Silverio, lo que la muchacha había dicho sobre garantía buena. Mientras él hablaba, Elena se fue quedando más callada, con una tensión creciendo en los hombros que él conocía bien, la misma de cuando era niña, y descubría que la habían engañado. Cuando él terminó,
Ella se quedó en silencio por un buen rato. Entonces, él sabía quién era yo, dijo por fin. Todo indica que Ignacio le avisó en cuanto apareciste. Y yo estuve ahí trabajando creyendo que había escapado. Soltó aire por la nariz, no exactamente una risa. De un arreglo sin consultarme a otro. Diferente en el nombre, igual en el fondo. Elena, necesito que confíes en mí ahora. No como hermano que decide por ti, como alguien que quiere resolver esto junto contigo. Mateo la miró de frente. ¿Quieres salir de esto o no? Ella lo miró por un largo momento. ¿Qué necesitas que haga? Lo primero que necesitaban eran los documentos originales del préstamo. Mateo los había traído en la mochila, guardados en una carpeta de cuero que había pertenecido al padre, porque había aprendido desde pequeño que los papeles importantes no se dejan atrás cuando se viaja. Los abrieron juntos en la mesa pequeña del cuarto de la pensión, a la luz de un farol, inclinándose sobre las páginas como dos estudiantes. El contrato estaba escrito con una letra menuda y difícil, del tipo que parecía simple a primera lectura, pero que cuanto más se leía, más aparecían cosas que no se habían mencionado verbalmente. Mateo lo había leído varias veces, pero siempre con ojos de hombre buscando el problema. Elena lo leyó de un modo diferente, más despacio, marcando con el dedo los fragmentos que no tenían sentido inmediato. Aquí, señaló un párrafo cerca del final de la segunda página. No, el acreedor será responsable por el suministro de semillas certificadas para la siembra del ciclo posterior al préstamo, en cantidad proporcional al valor negociado, a entregarse en un plazo de 30 días después de la firma. Mateo leyó el fragmento 2 veces. Las semillas nunca llegaron, dijo lentamente. Le pregunté a mi padre después de que encontré el contrato. Dijo que había esperado y que Ignacio le había dicho que lo estaba resolviendo. Pero nunca llegaron. Si el acreedor no cumplió con su parte, el contrato tiene un problema, dijo Elena. Eso no lo anula por sí solo, pero debilita mucho su posición si alguien decide impugnarlo. Mateo la miró con una expresión que mezclaba sorpresa con algo cercano a la admiración. ¿Cómo sabes eso? Olvidas que yo me quedaba en la sala cuando papá hablaba con el viejo abogado de San Juan de los Lagos. Escuché muchas cosas a lo largo de los años. Ella dobló el contrato con cuidado. Necesitamos a alguien que entienda de papeles y firmas, alguien que conozca este tipo de documento. Fue doña Socorro, con esa sabiduría práctica de quien ha vivido lo suficiente para guardar los nombres correctos, quien mencionó a don Prudencio. Un señor de más de 80 años que había sido escribano por décadas antes de jubilarse y ahora vivía en una casa pequeña en las afueras del pueblo, rodeado de gatos y de cajas de papeles que nunca había podido tirar. Era un hombre de memoria aguda, manos temblorosas y una paciencia infinita para leer cosas que otros no tenían disposición de leer. Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su like y, sobre todo, suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Don Prudencio los recibió en un porche estrecho, con un gato naranja durmiendo en su regazo y una taza de café amargo en la mano. Leyó el contrato sin prisa, con esa calma de quien no se deja apresurar por nadie, pidiendo silencio con un gesto de la mano cuando Mateo intentó explicar algo. Cuando terminó, lo leyó de nuevo. Luego dobló el papel y se quedó mirando la calle por un rato. La cláusula de la semilla es clara, dijo por fin, y por la fecha aquí, el plazo de 30 días cayó a mediados de noviembre. Tengo registros de prácticamente todas las entregas de insumos que pasaron por esta región en los últimos 15 años. Se levantó con una agilidad sorprendente para su edad, entró a la casa y regresó después de unos 10 minutos con una caja de papeles envejecidos. Si esa entrega hubiera ocurrido, habría registro aquí. Estuvieron casi una hora revisando los papeles juntos. Don Prudencio manejaba cada hoja con un respeto de quien sabe que el papel viejo tiene memoria. Elena sostenía el farol para iluminar mejor mientras Mateo repasaba las listas de entrega. No había registro de ninguna entrega de semillas a nombre de Aurelio Villalobos en ese período. Ninguno. Esto no prueba nada por sí solo, dijo don Prudencio,
con la honestidad cuidadosa de un hombre que no le gusta hacer promesas que no puede cumplir. Pero junto con el contrato firmado y con un abogado dispuesto a llevarlo adelante, crea una objeción seria. El acreedor tendría que probar que cumplió con su obligación. Si no tiene cómo probarlo, el contrato queda con un problema grande. Miró a los dos con esos ojos cansados pero atentos. ¿Tienen documentos que comprueben cuánto se prestó y cuándo? Tengo el recibo del préstamo, dijo Mateo, con fecha y firma. Entonces tienen base. El viejo asintió. No es garantía, pero es base. Necesitan un abogado de confianza en la ciudad más cercana. Mateo se dio una palmada ligera en la rodilla, como quien toma una decisión. Voy mañana temprano. Don Prudencio lo sujetó del brazo antes de que se levantara. Muchacho, la voz del viejo se volvió más baja. Ignacio Mendoza tiene amistades por aquí que no son poca cosa. Si van a impugnar el contrato, háganlo con los documentos en la mano, en una mesa, con testigos, no en la calle, no en una pelea, en el papel, de la manera correcta. Es la única forma que funciona con un hombre como él. Entendido, dijo Mateo. Yo puedo ser testigo, dijo el viejo, ya volviendo a la silla. Conozco cada coma de cada papel que ha pasado por esta región. Si es necesario, digo lo que sé. Elena puso la mano en el hombro del viejo por un momento, suave, sin decir nada. Él asintió con la cabeza, como quien entiende. Mateo partió al amanecer siguiente. Elena se quedó en agua escondida, de vuelta al trabajo en la tienda de abarrotes como si nada hubiera cambiado, pero con ojos diferentes. Ahora prestaba atención a cosas que antes pasaban desapercibidas. La forma en que don Ramiro bajaba la voz al teléfono cuando ella se acercaba. Las visitas que llegaban de fuera a principios de la tarde y no eran clientes de la tienda. El modo en que él la trataba con una amabilidad que era excesiva de una manera que ella ahora sabía nombrar. Era la amabilidad de quien necesita que tú sigas ahí. Una mañana de miércoles, al pasar cerca del cuarto del fondo donde Ramiro guardaba los libros de cuentas, ella oyó su voz en un tono diferente al habitual, más tenso. Se detuvo afuera, fingiendo organizar un estante de latas cercano. Sé que el hermano de ella está aquí. Una pausa. No necesité avisar. Él llegó por su cuenta. Otra pausa, más larga. Ella no va a ninguna parte. No tiene a dónde ir más que al rancho, y el rancho es suyo hasta que la deuda se pague. Silencio. Puede confiar. Cuando usted llegue, la situación estará como usted espera. Elena siguió arreglando el estante con movimientos calmados hasta oír que colgaban el teléfono. Luego fue al siguiente estante, y al de después y terminó el turno de la tarde sin dejar ver nada. Por dentro, el corazón latía con una rabia diferente a la que había sentido hacia su hermano. Aquella era la rabia de quien se siente traicionada por alguien en quien había confiado sin siquiera darse cuenta de que confiaba. Esa noche fue a la pensión y le contó todo a Mateo, que acababa de regresar del pueblo. El abogado se llama Licenciado Estrada, dijo Mateo, sentado al borde de la cama mientras ella se quedaba de pie apoyada en la ventana. Leyó los documentos 2 veces, despacio. Dijo que la cláusula incumplida es el punto más fuerte que tenemos, que con don Prudencio como testigo del registro hay base concreta para impugnar. Respiró hondo. No va a ser rápido, pero dijo que si le presentamos esto a Ignacio formalmente, antes de cualquier acción de su parte, es posible que prefiera renegociar a un enfrentamiento. Ignacio viene para acá, dijo Elena. Escuché a Ramiro hablar. Los dos se miraron. ¿Cuándo? No sé, pronto. Cruzó los brazos. Y Ramiro dijo que cuando él llegue, la situación estará como él espera, sea lo que sea que eso signifique. Significa que cuentan contigo como moneda de cambio, dijo Mateo con voz plana. Tu presencia aquí es lo que le da a Ignacio una ventaja en la negociación. Si él aparece antes de que tengamos los documentos en orden, se sentirá en control. Entonces, tenemos que estar listos antes de que llegue. El licenciado Estrada dijo que necesita 2 días más para preparar la documentación impugnando el contrato. Mateo se levantó.
2 días. 2 días. Elena asintió. Yo aguanto. Mateo la miró por un momento. No tienes que hacer esto sola, Elena. Ella lo miró de vuelta con una expresión que no era exactamente ternura, pero era el comienzo de algo que podría llegar a ser. Lo sé. Se alejó de la ventana. Pero tienes que entender que no es porque tú lo digas, es porque yo lo elegí. Él asintió, esta vez sin intentar añadir nada. En el primero de los 2 días siguientes, todo transcurrió con una calma que parecía sospechosa. Elena fue al trabajo, hizo sus tareas, respondió a los clientes con la simpatía de siempre y observó a Ramiro como se observa ese tipo de cosa que necesitas mantener cerca para no perder de vista. Estaba más inquieto de lo habitual, haciendo llamadas cortas, recibiendo visitas que se iban rápido, mirando a la calle más seguido de lo que necesitaba. Por la tarde, Elena fue a la casita de doña Consuelo, la señora de cabello blanco que se había convertido, en los últimos 2 meses, en una presencia constante en su vida. Consuelo era una mujer de casi 70 años que había vivido toda la vida en Agua Escondida, conocía la historia de cada familia del Villorrio y tenía la sabiduría tranquila de quien ya ha visto mucho y ha aprendido a distinguir lo que importa de lo que no. Abrió la puerta antes de que Elena tocara, como si la estuviera esperando. «Pasa, hija mía». Consuelo la jaló hacia adentro con esa firmeza cariñosa de abuela que no pide permiso para cuidar. «Tengo café caliente». Se sentaron en la mesa pequeña de la cocina, con el olor a canela en el aire y el sonido de las gallinas del patio allá afuera. «Estás diferente hoy», dijo Consuelo sin preámbulos. «¿Tienes algo que pesa?» «Sí». Elena sostuvo la taza con las 2 manos. «Doña Consuelo, ¿usted conoce a Ignacio Mendoza?» La vieja bajó la taza con un gesto que parecía calculado para ganar un segundo. «Lo conozco». «¿Quién de aquí no lo conoce?» Miró a Elena con esos ojos que veían más de lo que dejaban mostrar. «¿Por qué preguntas?» «Porque él tiene un contrato de deuda con mi papá, y creo que vine a parar aquí sin saber que estaba cayendo en una trampa». Consuelo se quedó callada por un tiempo que parecía largo. «¿Tu papá es Aurelio Villalobos?», preguntó despacio. Elena levantó la cabeza de golpe. «¿Usted conoce a mi papá?» «No personalmente, pero conozco el nombre». La vieja se levantó y fue a la ventana. Se quedó mirando al patio con las manos atrás. «Hace unos 3 años, cuando la sequía fue fuerte por aquí, Ignacio anduvo por los alrededores prestando dinero a rancheros en problemas. Era el tipo de préstamo que parecía ayuda, pero tenía diente. Varios perdieron lo que tenían». Se volvió hacia Elena. «Ramiro hace ese tipo de servicio para él. Identifica quién está en problemas, quién tiene hija o hijo solo que aparece por aquí, quién puede ser útil como presión. Como yo fui», dijo Elena con la voz baja. «Como tú fuiste». Consuelo volvió a la silla y puso la mano sobre la de Elena con una firmeza silenciosa. «Pero no lo sabías, y ahora lo sabes, y eso lo cambia todo». «¿Cambia de qué forma?» «Porque ahora puedes actuar antes de que ellos actúen». La vieja la miró a los ojos. «Tienes al hermano, tienes los documentos, ¿qué más necesitas?» «Tiempo», dijo Elena. 2 días. Consuelo asintió despacio. «Entonces haz lo que yo hago cuando necesito tiempo en un lugar chico. Sigue haciendo lo que haces y no le des a Ramiro ninguna razón para sospechar que sabes algo. Un hombre como él solo actúa cuando siente que está perdiendo el control. Mientras él cree que lo tiene, se queda quieto». Elena la miró con esa gratitud que no tiene palabras suficientes. «¿Por qué hace esto por nosotras?» Consuelo esbozó una sonrisa lenta y cansada. «Porque tuve una hija que se fue de casa en un amanecer por culpa de un hombre que también creyó que podía decidir por ella». Una pausa. «Y yo no estuve ahí para hacer lo que debía». Apretó la mano de Elena. «Ahora tómate el café antes de que se enfríe». Al segundo día, Ramiro cambió. Elena lo notó desde temprano. Llegó a la tienda de abarrotes antes de lo habitual, con un modo diferente en el paso y en las manos que no paraban de ajustar el chaleco, incluso cuando no había nada que ajustar. Pasó la mañana yendo de un lado a otro.
Mandó al empleado que hacía los repartos salir más temprano de lo normal, y él mismo se puso a atender el mostrador, lo que no era su costumbre. Cuando Elena fue al fondo a buscar otra caja de productos, él vino detrás de ella con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Necesito decirte algo, Elena». Ella siguió organizando la caja sin mirarlo. «Puede decirlo, tu hermano». Apoyó las manos en la caja de al lado, en un gesto que ocupaba el espacio sin necesidad de tocar a nadie. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?» «Unos 10 días». Ella finalmente lo miró. «¿Por qué?» «Porque me preocupo por ti. Un hombre de fuera quedándose en el pueblo sin ningún negocio aparente. Uno no sabe sus intenciones». Hizo una pausa calculada. «Tu hermano vino a buscarte, claro que sí. Pero ¿ya le dijiste que no quieres irte?» «Ya». «¿Y lo aceptó?» «Estamos hablando». Cerró la caja. Los asuntos de familia toman tiempo. Ramiro se quedó mirándola un momento. «Si necesitas algún apoyo en esa conversación, puedes contar conmigo. Sé cómo estas situaciones familiares pueden ser complicadas». Sonrió de nuevo. «Eres una empleada excelente, Elena. No quiero perderte». «Me alegra saberlo». Tomó la caja. «¿Puedo seguir trabajando?» Él se alejó con un gesto que pretendía parecer tranquilo. Esa misma tarde, un hombre llegó al pueblo montando un caballo bien cuidado, con ropa limpia y un modo de entrar a la calle principal que dejaba claro que era alguien acostumbrado a entrar en lugares como si ya los conociera. Elena lo vio desde la ventana de la tienda de abarrotes. No reconoció el rostro, pero reconoció el tipo, un hombre que trabaja para otro hombre poderoso, sin ser él mismo el más poderoso. El tipo que llega antes que el patrón para verificar que todo esté en orden. Fue a la ventana trasera y le mandó un mensaje a su hermano por medio del niño que hacía los recados del pueblo. Una sola frase escrita en un pedazo de papel de envoltura. «Él llegó antes. Necesitamos al abogado mañana». Mateo recibió el recado al atardecer y fue de inmediato al fondo del pueblo, donde había un puesto de telégrafo que aún funcionaba de vez en cuando para recados urgentes. Envió un mensaje al licenciado Estrada en la ciudad, explicando que la situación había cambiado y que necesitaban una respuesta más rápida de lo planeado. El telegrafista, un joven flaco de lentes gruesos, lo miró con la seriedad de quien entiende que algunos mensajes tienen un peso diferente a otros. «Lo envío ahora. La respuesta, si llega, llegará mañana temprano». Mateo volvió a la pensión y se sentó en el corredor, esperando que la noche pasara más rápido de lo que iba. Doña Socorro pasó junto a él con una tetera y dejó una taza de té en el alféizar sin que él la pidiera. «Tienes cara de quien no va a dormir», dijo ella. «Probablemente no lo haré». Ella se sentó en la mecedora del otro lado del corredor con las manos en el regazo. «Ese hombre que llegó hoy. Conozco el tipo. Trabajó para Ignacio Mendoza hace unos años». Movió la cabeza lentamente. «Ignacio no tarda en llegar». «Lo sé». «Entonces estás preparado». Mateo se quedó mirando la calle de tierra oscura. «Estoy haciendo lo que puedo. A veces es todo lo que se puede hacer». Doña Socorro guardó silencio un momento. «Esa hermana tuya es fuerte, ¿sabes? De los dos, quien me parece más preparada para esto es ella». Mateo dejó que una comisura de sus labios se elevara ligeramente. «Lo sé. Tardé en darme cuenta, pero lo sé. Buenas noches, muchacho». Se levantó. «Descansa un poco, aunque no duermas». Él se quedó en el corredor hasta la madrugada, con el sombrero sobre la rodilla y los ojos en la oscuridad, repasando cada decisión que había tomado en los últimos 2 años y midiendo el peso de cada una. La deuda de su padre que había ocultado, la carta que había enviado sin consultar a su hermana, los 2 meses de búsquedas que pudieron haber sido 2 semanas de conversación honesta. Había una versión de todo aquello que pudo haber sido diferente desde el principio, y esa versión lo perturbaba más que cualquier otra cosa. Pero el pasado era lo que era. Lo que importaba ahora era lo que podía hacer de allí en adelante. El hombre de Ignacio, cuyo nombre era Gumersindo, pasó el día siguiente dando vueltas por el pueblo con ese aire de quien está evaluando todo sin parecer que está evaluando nada. Entró a la tienda de abarrotes por la mañana, se quedó unos 20 minutos conversando con Ramiro con la puerta cerrada,
y salió con un nudo en el pañuelo del cuello, ligeramente diferente de cuando había entrado. Elena continuó trabajando sin mirarlo más de lo necesario. Al mediodía, Ramiro la llamó con una voz un tono más firme de lo habitual. «Elena, ¿puedo hablarte un segundo?» Ella fue al escritorio. Gumersindo estaba sentado en la silla de enfrente del escritorio. Ramiro se quedó de pie a un lado. «Este señor es un representante de negocios de una región vecina», dijo Ramiro. «Tiene interés en conversar contigo sobre la situación de tu familia». «¿Qué situación?», preguntó ella con una inocencia que era completamente calculada. Gumersindo la miró con el tipo de atención que evalúa y mide. «Tu familia tiene una deuda antigua con un asociado mío. Llegó a mi conocimiento que estás trabajando aquí, lo que me alegra, porque significa que hay posibilidad de conversación». Entrelazó los dedos sobre la mesa. «Mi asociado viene personalmente mañana. Le gustaría proponer un acuerdo que resuelva todo de una vez por todas, de forma tranquila, sin mayores complicaciones». «¿Qué tipo de acuerdo?», preguntó ella. «Algo que beneficia a todos». Gumersindo sonrió de un lado de la boca. «Don Ignacio es un hombre razonable. Prefiere resolver las cosas sin necesidad de recurrir a documentos y notarías». Aquella última frase fue lanzada con ligereza, pero Elena la sintió como una advertencia. «Voy a pensarlo», dijo ella. «Excelente». Gumersindo se levantó. «Mañana, entonces». Ella salió del escritorio con el corazón latiendo más rápido de lo que quería, pero con el rostro tranquilo. Cuando pasó por el estante de harina, se detuvo un segundo y respiró hondo. Luego fue a buscar la siguiente caja. Esa noche, Mateo recibió la respuesta del licenciado Estrada por el telégrafo. Era corta. Los documentos estaban listos. Podría llegar por la mañana con todo en orden. Una línea al final decía: «Si es posible, asegura un testigo local de confianza presente en el momento de la impugnación». Mateo fue personalmente hasta la casa de don Prudencio a esa hora de la noche. El viejo abrió la puerta con un farol en la mano y una paciencia que no hacía preguntas innecesarias sobre el horario. «Mañana», dijo Mateo. «¿A qué hora?» «En cuanto llegue el abogado, probablemente al mediodía». Don Prudencio asintió. «Estaré allí. Usted no tiene que hacer esto, ya ha ayudado mucho». El viejo levantó el farol ligeramente, como quien no quiere dar demasiada importancia a lo que va a decir. «Pasé 60 años como escribano en esta región. Vi mucha injusticia hecha con papel y pluma por hombres que conocían las leyes mejor que aquellos que las necesitaban». Miró a Mateo con esos ojos que ya han visto demasiado tiempo. «Si puedo usar lo que sé para ayudar a quien tiene razón, lo uso, hasta donde las piernas aguanten». Mateo asintió sin encontrar palabras que hicieran justicia a lo que el viejo estaba ofreciendo. «Hasta mañana», dijo. «Ve a dormir un poco», respondió don Prudencio, cerrando la puerta con la calma de quien tiene la conciencia tranquila. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. La mañana en que Ignacio Mendoza llegó al poblado de Agua Escondida fue de un sol pesado y sin nubes, del tipo que hace que el polvo del camino suba en columnas blancas y deja la sombra del borde de los techos más dura de lo normal. Llegó a caballo, con 2 hombres atrás, usando ropas de ranchero rico que nunca necesitó trabajar en la faena. El tipo de ropa que parece ligera, pero pesa de otra manera. Mateo lo vio pasar por la ventana de la pensión. Era exactamente como lo había imaginado. Un hombre de unos 60 años, de hombros anchos, bigote recortado, con la manera de mirar de alguien que está acostumbrado a que los lugares le pertenezcan antes de siquiera entrar. Mateo se quedó sentado donde estaba. Licenciado Estrada había llegado 1 hora antes y estaba sentado a su lado, con la carpeta de documentos sobre la mesa. Del otro lado de la mesa estaba don Prudencio, con los registros de entrega que había cargado hasta allí en 2 cajas. La idea no era ir al encuentro de Ignacio, era dejar que Ramiro y Gumersindo hicieran lo que planeaban hacer, que era reunir a Elena y a su hermano
en una situación de presión donde el acuerdo del matrimonio se presentara como la única salida razonable. Y entonces, cuando estuvieran todos en una mesa, presentar lo que tenían. Elena había sido avisada. Ella sabía el momento exacto en que necesitaba llevar la conversación al terreno de los documentos. Al mediodía, Gumersindo fue a la pensión y dijo que don Ignacio quería recibir a Mateo y a su hermana en la tienda de abarrotes para una conversación. Mateo dijo que iría en media hora. Cuando Gumersindo salió, el licenciado Estrada ajustó la carpeta y dijo, con la calma práctica de un hombre acostumbrado a situaciones tensas: «Cuando yo hable, déjame hablar. No interrumpa ni usted ni su hermana. Un abogado que interrumpe pierde credibilidad antes de empezar». «Entendido», dijo Mateo. Fueron los 4 a la tienda de abarrotes. Mateo, el licenciado Estrada, don Prudencio con los registros y doña Consuelo, que había aparecido esa mañana diciendo solo que quería estar presente como alguien que conocía el pueblo desde hacía décadas. Nadie la había invitado. Nadie tuvo que hacerlo. La tienda de abarrotes estaba cerrada para clientes esa tarde. La mesa del escritorio se había ampliado con otro cajón al lado y había sillas alrededor como si fuera una reunión de negocios cualquiera. Ignacio Mendoza estaba sentado del lado de adentro, con Ramiro a la izquierda y Gumersindo a la derecha. Cuando Mateo y el grupo entraron, los ojos del hombre recorrieron a todos y se posaron un segundo de más en los documentos que el licenciado Estrada llevaba bajo el brazo. Elena ya estaba en la sala, sentada en una silla del lado de afuera de la mesa. Miró a su hermano cuando entró e hizo un gesto imperceptible. Ignacio Mendoza se levantó con la cortesía calculada de quien está en control. Mateo Villalobos extendió la mano. «He oído mucho de su padre, hombre de trabajo». Mateo le dio la mano sin sonreír. «Gracias por venir hasta aquí, don Ignacio. Mi abogado, el licenciado Estrada», señaló. «Y don Prudencio, que trabajó como escribano en esta región durante 60 años. Algo pasó en el rostro de Ignacio al ver a don Prudencio. Un cambio pequeño, rápido, que la mayoría de la gente no habría notado. El licenciado Estrada lo notó. Mateo lo notó. Elena lo notó. «Vamos a sentarnos», dijo Ignacio, y en la voz había la primera nota de algo que no era exactamente incertidumbre, pero era el comienzo de ella. Se sentaron. Ignacio comenzó con un discurso sobre respeto por la familia Villalobos, sobre la dificultad de los tiempos de la sequía, sobre la razonabilidad de una solución que beneficiara a todos. Habló de su hijo como si estuviera presentando un buen negocio, no un novio. Habló de la cancelación de la deuda como si fuera un regalo generoso que ofrecía por su propia bondad. Cuando terminó, el licenciado Estrada abrió la carpeta. «Con todo respeto, licenciado Ignacio», dijo el abogado con una voz neutra y precisa, «antes de cualquier conversación sobre un acuerdo, necesitamos discutir un asunto que se refiere a la validez del contrato original». Ignacio miró la carpeta. «¿Qué asunto?» «La cláusula de suministro de semillas». El licenciado Estrada puso el contrato sobre la mesa, abierto en la segunda página, con el pasaje marcado. «Según el documento firmado por usted y por don Aurelio Villalobos, el acreedor se comprometía a suministrar semillas certificadas en un plazo de 30 días después de la firma». Volteó el documento para que todos pudieran verlo. Esa entrega nunca se realizó. Ignacio miró el contrato, miró a Ramiro, miró al licenciado Estrada. «Eso es un detalle administrativo que puede ser...» «Don Prudencio», dijo el licenciado Estrada con el mismo tono calmado. El viejo abrió la primera caja de registros y sacó un montón de papeles atados con un cordel. «Tengo aquí el registro de todas las entregas de insumos agrícolas en esta región en los 5 años anteriores y posteriores a la fecha del contrato», dijo don Prudencio con la voz firme de un hombre que no está intimidado. «No consta ninguna entrega de semillas a nombre de Aurelio Villalobos. Ninguna». Puso los papeles sobre la mesa. «Puedo indicar el número de cada registro para su verificación si es necesario». El silencio que siguió fue del tipo que pesa. Ramiro se quedó mirando la mesa. Gumersindo entrelazó los dedos. Ignacio Mendoza permaneció inmóvil por un momento,
con esa quietud de quien está calculando todas las salidas de una sola vez. «Esto es una irregularidad que puede explicarse», dijo él con la voz más cuidadosa ahora. «Puede», coincidió el licenciado Estrada, con una tranquilidad que no cedía ni un milímetro. «Y usted tendrá oportunidad de explicarlo, si elige impugnarlo. Pero eso implica notaría, registro formal, y la presencia de don Prudencio como testigo de que estos registros existen desde hace décadas sin que la entrega figure en ninguno de ellos». Una breve pausa. «Lo que propongo, en nombre de la familia Villalobos, es una renegociación de la deuda que tome en cuenta el incumplimiento de esta cláusula. Un descuento sustancial en el valor original, sin intereses acumulados, con un plazo extendido. Una solución que resuelve el asunto sin que tengamos que llevarlo más adelante». Elena miró a su hermano por una fracción de segundo. Él la miró a ella. Ignacio Mendoza se quedó quieto por un tiempo que pareció largo. Luego miró a Gumersindo, después a Ramiro. Ninguno de los dos tenía nada que ofrecer más allá del silencio. «¿Cuánto tiempo necesitan para presentar una propuesta formal?», preguntó él finalmente. «3 días», dijo el licenciado Estrada. Ignacio Mendoza se levantó. Ya no quedaba cortesía en la forma en que se ajustó el saco. Había un hombre que había llegado esperando una cosa y encontrado otra muy distinta, y que estaba haciendo el cálculo de cuánto le costaba seguir o retroceder. «3 días», repitió. Miró a Mateo. «Su padre crió hijos que defienden a la familia. Eso lo respeto». Y salió sin esperar respuesta. Gumersindo y Ramiro salieron justo detrás. La puerta de la tienda de abarrotes se cerró con un golpe seco. Por un momento nadie habló. Luego doña Consuelo, que se había quedado de pie en un rincón del cuarto durante todo el tiempo, dijo en voz baja: «Bien hecho. El licenciado Estrada se quedó 2 días más en el pueblo preparando la propuesta formal». Mateo y Elena pasaron esos 2 días de una forma que no había ocurrido entre ellos en mucho tiempo, juntos, trabajando para lo mismo, sin que ninguno de los dos tuviera que fingir que estaba bien cuando no lo estaba. Una tarde, mientras revisaban los papeles en la mesa de la pensión, Elena se detuvo de repente y se quedó mirando por la ventana. «¿Crees que papá va a entender?», preguntó ella en voz baja. «¿Entender qué?». «Que necesité irme de la forma en que lo hice». Se volvió hacia su hermano. «Que no fue abandono. Fue la única salida que vi en ese momento». Mateo se quedó callado un segundo. «Yo le explicaré. De la manera correcta. No necesitas explicar por mí. No es por ti. Es porque es verdad». Dobló el papel que tenía en la mano con cuidado. «Papá tiene que saber que me equivoqué. Los dos nos equivocamos. Pero lo que pasó aquí, lo que logramos hacer juntos esta semana, eso también es parte de la historia. No solo el error». Elena se quedó en silencio por un rato. «Cuando salí de casa esa madrugada», dijo ella finalmente con la voz más baja de lo habitual, «no sabía a dónde iba. Solo sabía que necesitaba irme. Tomé el camino más ancho porque pensé que era el que llevaba al pueblo más cercano». Hizo una pausa. «Pasé 3 días al borde de una carretera antes de conseguir un aventón. Llegué aquí sin conocer a nadie, sin saber lo que iba a encontrar. Y aún así, parecía mejor que quedarme». Mateo escuchó esto con los ojos en el suelo. «Eso me duele más que cualquier otra cosa», dijo él. «Saber que preferiste la incertidumbre total a quedarte en una casa con tu hermano». «No era a ti a quien estaba huyendo», dijo ella, y había una honestidad desnuda en esas palabras que ambos sintieron al mismo tiempo. Era la situación. Era la sensación de que las decisiones de mi vida siempre las tomaría otra persona por más tiempo del que podía soportar. «Lo sé». Mateo levantó la vista hacia ella. «Y no voy a hacer eso otra vez». Ella lo miró por un momento largo. «Sé que no lo harás». Y regresó a los papeles. Era poco como declaración de paz, pero era suficiente como comienzo. Ignacio Mendoza aceptó la propuesta. No de buena gana, y no sin intentar rebatir algunos puntos a través de Gumersindo, quien apareció 2 veces en la oficina improvisada de la pensión con contrapropuestas que el licenciado Estrada respondía con la paciencia educada
de quien tiene los documentos de su lado. Al final del tercer día, la nueva versión del contrato había sido redactada. El valor original de la deuda se redujo en un 40%. Los intereses acumulados se cancelaron por completo debido al incumplimiento de la cláusula, y el plazo se extendió por 2 años, con pagos que cabrían dentro de lo que el rancho producía en condiciones normales. Aurelio Villalobos no necesitaría saber el tamaño del agujero que había sido. Necesitaría saber que había un camino. Don Prudencio firmó como testigo con una caligrafía firme que contradecía por completo sus manos temblorosas. El licenciado Estrada selló, dobló los documentos con cuidado y los colocó dentro de la carpeta que entregó a Mateo. «Guárdalo mejor que el otro», dijo el abogado con una sonrisa seca. «Lo guardaré encima de mí si es necesario», dijo Mateo. Cuando salieron, Ramiro estaba parado en la puerta de la tienda de abarrotes al otro lado de la calle. Los miró pasar sin decir nada. Elena, que caminaba al lado de su hermano, giró el rostro hacia él por un momento. No había ira, no había triunfo. Solo había ese tipo de mirada que se le da a algo que quedó atrás. Ella renunció ese mismo día. Fue a la tienda de abarrotes, entró por el mostrador, esperó a que los únicos 2 clientes que había se fueran y entonces fue hacia Ramiro con el delantal doblado en el brazo. «Me voy», dijo ella. Él la miró con esa expresión que había perdido por completo la capa de amabilidad. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?», dijo él con una voz diferente a la que había usado con ella durante 2 meses, una voz sin barniz. «Estás dejando ir una buena situación». «¿Buena situación para quién?», él no respondió. «Gracias por el trabajo», dijo ella. «Lo necesité cuando lo necesité». Y se fue sin mirar atrás. Pablito, el muchacho que hacía los acarreos de la tienda de abarrotes y que, con los meses, se había vuelto una presencia simpática y discreta en la rutina de Elena, estaba apoyado en la pared afuera con la expresión de quien sabía que algo había cambiado. «¿Te vas?», preguntó él. «Sí». Ella se detuvo. «¿Estás bien con Ramiro?». Él encogió el hombro con ese tipo de resignación de quien no tiene mucha elección en ese momento. «Por ahora», después de una pausa, «ten cuidado en el camino». «Gracias, Pablito». Ella caminó por la calle principal con el sol de la tarde a sus espaldas, con el delantal bajo el brazo y el cabello rizado suelto sobre el vestido amarillo, y no miró atrás una segunda vez. La despedida de doña Consuelo fue la más difícil. La anciana esperaba en la puerta de su casa como si supiera la hora exacta, cosa que probablemente sí sabía, porque en el pueblito las noticias llegaban antes que las personas. Abrazó a Elena por un largo tiempo sin decir nada, y cuando la soltó, había algo en sus ojos que no era tristeza exactamente, era ese tipo de sentimiento que surge al ver algo arreglado cuando ya pensabas que se quedaría roto para siempre. «¿Vienes a visitarme?», dijo la anciana. No era un ruego. «Vendré», dijo Elena. Y era verdad. Mateo saludó a doña Consuelo con un respeto genuino y un gesto de sombrero que ella recibió con una sonrisa pequeña. «Cuídala», dijo la vieja. «Voy a intentarlo», respondió él. «No intentes, hazlo». Él sonrió de lado. Fue la primera vez que ella lo vio sonreír desde que había llegado. Arreglaron lo que tenían que arreglar. Pidieron un aventón con un arriero que pasaría por el camino del rancho al día siguiente, y partieron antes de que el sol calentara demasiado. La camioneta vieja del arriero traqueteaba tanto que conversar era difícil, lo cual fue de cierta forma conveniente. A veces la gente necesita un tiempo sin palabras para dejar que las cosas se asienten. Elena se quedó mirando por la ventana abierta durante buena parte del camino. El matorral iba pasando con sus ramas retorcidas y su olor a tierra caliente, con esa belleza áspera que había visto toda la vida y que ahora tenía un sabor diferente. No de prisión, no de obligación, de pertenencia, el tipo que solo entiendes después de haberte ido y haber vuelto. Mateo mantuvo los ojos en el camino con las manos cruzadas sobre las rodillas. De vez en cuando ella lo miraba de reojo, notando las cosas que el tiempo y la búsqueda
Le habían dejado que no estaban antes. Las líneas más profundas cerca de los ojos, una tensión diferente en el hombro, una forma de sostener el silencio que parecía más pesada que la de antes. Él había envejecido en esos 2 meses, no en el cuerpo, en algún lugar más profundo. Cerca de llegar, cuando el camino de tierra ya era familiar y las cercas de madera a lo lejos tenían la forma exacta que ella había conocido al crecer, Elena dijo sin preámbulos: «No sé cómo va a ser». Siguió mirando al frente. «¿Quedarme o no quedarme? Trabajar en algún lugar, tener mi propio dinero, mis propias cosas. Eso no se va solo porque haya vuelto». «No debería irse», dijo Mateo. «Tienes razón en eso. ¿Puedes entenderlo de verdad? No es fácil para un hombre que creció tomando decisiones por todos». «Sé que no es fácil». Él se giró ligeramente hacia ella. «Pero si no logro entenderlo, me lo dices. Directamente, sin necesidad de huir de madrugada». Ella lo miró por un segundo. «Está bien». Era una promesa pequeña, pero era una promesa que ambos sabían que esta vez tenía un peso diferente. Aurelio Villalobos estaba en el porche cuando llegaron. Una de las hijas de la vecina que lo ayudaba todos los días había dicho que él había pedido quedarse en la silla del porche esa tarde sin explicar por qué, como a veces hacía cuando algo dentro de él le decía que valía la pena esperar. Estaba cubierto con una cobija a pesar del calor, con los ojos dirigidos hacia el portón de madera que rechinaba al abrirse, y cuando lo vio abrir, cuando vio a los dos bajar del coche lado a lado, intentó levantarse antes de que los pies estuvieran listos. «Papá, quédate», dijo Mateo, subiendo los escalones rápido y sujetando al viejo por los brazos. Pero Aurelio ya se había levantado y estaba de pie con las manos en el rostro de su hijo antes de que ninguno de los dos dijera nada más. «Hijo mío, hijo mío». Elena subió los escalones detrás de su hermano, y cuando el padre la vio, cuando los ojos cansados y húmedos de Aurelio la reconocieron con esa certeza que un padre tiene de su hijo, incluso después de mucho tiempo, ella perdió el control que había sostenido durante semanas. Lloró abrazada al cuello de su padre con ese tipo de llanto que no tiene vergüenza ni reserva, el llanto de quien cargó demasiado peso solo por demasiado tiempo y finalmente está en un lugar donde puede soltarlo. Los tres se quedaron así por un tiempo que no se medía en minutos. Cuando se separaron, Aurelio se quedó mirando de uno al otro con los ojos rojos y esa expresión de quien sabe que algo pasó, que no todo está explicado, que habrá conversaciones difíciles más adelante, pero que eso puede esperar porque lo que importa en ese instante es que los dos están ahí. «Entren», dijo el viejo con la voz ronca. La muchacha de la vecina hizo arroz con leche. Mateo abrió la puerta y se quedó para que Elena pasara primero. Era un gesto pequeño, del tipo que pasa desapercibido en cualquier otra circunstancia, pero ella lo notó, y él sabía que ella lo había notado. Entraron a la casa vieja con olor a madera y café pasado, y esa familiaridad que solo existe en los lugares donde uno creció, y la última luz del día entró también por la ventana, naranja y larga, cubriéndolo todo con ese calor que tiene más de recuerdo que de temperatura. La deuda todavía existía, el camino aún sería largo, las conversaciones difíciles todavía estaban por venir, pero había algo diferente en aquella casa en ese atardecer que no había estado allí antes, algo que no tenía nombre fácil, pero que los tres sentían de la misma manera. El comienzo de un entendimiento que debió haber nacido mucho antes, pero que, por haber tardado, había llegado más fuerte de lo que cualquiera esperaba. Y a veces es así. A veces las cosas que más cuestan son las que más valen cuando finalmente llegan. Fin de la historia. Cuéntanos qué te pareció esta historia y desde dónde nos estás viendo. Tu opinión aquí en los comentarios vale mucho. Dale like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que vienen.